El aire de la cantina en Benson, Arizona, era una mezcla densa de whisky barato, sudor y el polvo rojo que se adhería a todo, un polvo fino que parecía ser la esencia misma de la desesperanza de aquel final de siglo. En una mesa en el rincón más oscuro, Travis existía como un fantasma. Era el año 1885, una década entera desde que su alma se había partido, y su cuerpo apenas seguía el ritual mecánico de llevarse un vaso a los labios. Sus ojos, antes afilados como los de un halcón que mapeaba el desierto, ahora estaban turbios, fijos en un punto invisible en la madera manchada de la mesa. Era un hombre hueco, un cañón vacío lleno solo por el eco de la culpa. La pérdida de su esposa por la fiebre en aquella tierra implacable lo había convertido en eso. Un explorador que había perdido su propio norte, ahogándose deliberadamente en un desierto de alcohol para silenciar el recuerdo de todos a los que no pudo proteger, especialmente el de una pequeña niña apache que abandonó a su propia suerte. El murmullo ebrio del lugar fue súbitamente cortado cuando las puertas de la cantina se abrieron de par en par, escupiendo hacia adentro una ráfaga de luz cegadora y la figura tambaleante de un joven apache. Estaba herido, una mancha oscura se extendía en su túnica de cuero, y sus ojos ardían con la urgencia de una misión desesperada. Ignorando los rostros hostiles y curiosos, caminó directamente hacia Travis, sus piernas temblando a cada paso. El joven extendió la mano, y sobre la mesa, al lado del vaso de whisky, depositó una única y pequeña pluma de águila, un objeto que rompió la barrera de una década de apatía. Antes de desmayarse, sus labios agrietados profirieron la sentencia que era al mismo tiempo una acusación y un llamado. Thorne encontró el refugio. Ella necesita un guía. La pluma, un fragmento de una promesa olvidada, reposaba allí, pesada como una lápida, marcando el fin de su huida y el inicio de su inevitable y dolorosa redención. El colapso del joven mensajero fue la chispa que reencendió una mecha, hacía mucho tiempo apagada dentro de Travis, mientras limpiaba la herida del muchacho, con manos que temblaban más por el recuerdo que por el alcohol. El velo de apatía que lo había protegido durante una década se deshizo, exponiendo el nervio vivo de su culpa. Cada gota de agua que le daba al joven era un pago simbólico por una deuda impagable. La pluma de águila sobre la mesa no era solo un llamado, era un juicio. Aquella noche, por primera vez en años, no bebió hasta el olvido. En su lugar, limpió y aceitó su viejo rifle. Reunió los pocos suministros que poseía y tomó el mapa amarillento que había guardado como una reliquia de una vida anterior. Huir de su dolor lo había quebrado. Quizás regresar a él para proteger a otra persona fuera la única manera de volver a sentirse completo. El viaje de regreso al refugio Apache fue una peregrinación a través de un paisaje de fantasmas. Cada cacto saguaro se erguía como una lápida de sus recuerdos. Cada ráfaga de viento caliente susurraba el nombre de su difunta esposa. La tierra, que antes había compartido con ella y con el padre de Nita, parecía ahora acusarlo, sus colores vibrantes reemplazados por un tono sepia de luto y abandono. El desierto de Arizona no perdonaba, y Travis sentía su juicio en cada espina y en cada piedra afilada bajo sus botas. Sus habilidades de explorador, oxidadas por el desuso y el whisky, regresaban lentamente, como un río terco que reencuentra su lecho seco. Leía las señales en el polvo, seguía los rastros casi invisibles, guiado por una memoria muscular que su cerebro había intentado borrar, avanzando hacia el corazón de su mayor fracaso. La llegada al refugio escondido, un campamento enclavado en las entrañas de un desfiladero rocoso, no fue una recepción cálida. Fue una confrontación silenciosa con decenas de ojos desconfiados. Para la tribu, él no era un salvador, sino un espectro de mala suerte, un hombre blanco que traía consigo el olor del ejército y de la traición. El jefe Kyle, un líder anciano cuya piel arrugada era un mapa de pérdidas y resiliencia, lo recibió con la frialdad de una cuchilla. Sus palabras eran pocas, pero pesadas como piedras. Dejó claro que la presencia de Travis era una medida desesperada.
un veneno que quizás tuvieran que tragar con la esperanza de que curara una enfermedad más mortal, la enfermedad que respondía al nombre de Comandante Thorne. La desconfianza era un muro casi infranqueable, erigido por promesas rotas y años de persecución, y entonces la vio. Nita ya no era la niña pequeña de sus memorias atormentadas, sino una joven de 17 años cuya postura irradiaba una fuerza salvaje e indomable. Su cabello negro y largo enmarcaba un rostro que contenía tanto la belleza de su madre como la terquedad de su padre. Era la cazadora más hábil de la tribu, moviéndose con una gracia letal. Cuando sus ojos se encontraron con los de Travis, no hubo reconocimiento, solo un desprecio helado, forjado por una década de abandono. Se acercó, su voz baja y firme, cada palabra una flecha precisa. «La tierra no olvida a quien la abandona», dijo ella, con la mirada fija en la de él. «¿Por qué debería hacerlo yo?». La pregunta quedó flotando en el aire seco, sin esperar respuesta, pues era una declaración. Era el sonido de su herida más profunda hablando directamente con la de él. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en un fuerte improvisado, el comandante Thorne representaba la antítesis de aquella lucha por la supervivencia. Era un hombre de orden y progreso, y para él los apaches eran desorden, un vestigio salvaje que debía ser barrido para dar paso a ferrocarriles y ciudades. Su mapa no era de ríos y montañas, sino de zonas de exterminio. Con una crueldad metódica planeaba su próximo ataque, moviendo piezas que representaban vidas humanas con la indiferencia de un jugador de ajedrez. «Son como el polvo», le dijo Thorne a su teniente, limpiando una partícula, sa imaginaria de su manga impecable. Obstinados, irritantes y al final destinados a ser barridos por el viento del progreso. Su amenaza no era la de un monstruo, sino la de una lógica fría e implacable, lo que la hacía aún más aterradora. De vuelta en el refugio, Travis sabía que las palabras serían inútiles. La confianza allí no se pedía, se conquistaba con acciones. Desplegando su viejo mapa sobre una roca plana, comenzó a señalar las vulnerabilidades del campamento, explicando las tácticas que Thorne usaría, hablando el idioma del enemigo que él conocía también. Describió cómo pensaba el ejército, cómo usaban la geografía para acorralar y cómo su disciplina podía ser transformada en debilidad. Su voz, antes vacilante, ganó firmeza. Ya no era el borracho de la cantina, era el explorador, el estratega. El jefe Kyle escuchaba en silencio, su rostro impasible, pero por primera vez una chispa de interés brilló en sus ojos cansados. Travis estaba ofreciendo la única moneda que aún poseía su oscuro conocimiento. En un gesto que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, Travis se volvió hacia Nita. En lugar de dictar un plan, demostró una humildad que no sentía desde hacía años. «Este mapa es viejo», admitió con voz ronca. «La tierra ha cambiado. Tú la conoces ahora mejor que yo. Muéstrame cómo rastrear en este nuevo terreno. Enséñame lo que necesito saber para mantenernos vivos». Aquella petición fue un terremoto en su dinámica. No se estaba imponiendo como un salvador blanco, sino que se colocaba como un alumno. Validó su fuerza, reconoció su sabiduría sobre aquella tierra que era suya por derecho. Nita permaneció en silencio por un largo momento, la desconfianza luchando contra una curiosidad reacia. Sin una palabra, le hizo una señal para que la siguiera, un primer paso frágil sobre el puente que él intentaba construir. La primera prueba de su improbable alianza llegó días después, combinando el conocimiento táctico de Travis sobre las rutas de 1910, patrulla del ejército con la habilidad de Nita para crear trampas silenciosas, lograron emboscar a un pequeño destacamento de soldados de Thorne. La operación fue rápida, precisa y letal. Consiguieron rifles, munición y, lo más importante, un atisbo de esperanza. Para la tribu fue la primera victoria en meses, un rugido de desafío contra la fuerza que los aplastaba. Ver a Travis y Nita trabajando juntos, moviéndose como dos partes de una misma mente cazadora, plantó una semilla de confianza en el árido suelo del escepticismo. Fue una pequeña victoria, pero en el desierto de la desesperanza, cualquier gota de lluvia se celebraba como un diluvio. Sin embargo, la venganza de Thorne fue tan rápida como cruel.
Al descubrir la patrulla perdida, no lanzó un ataque frontal. En su lugar usó la inteligencia para localizar la fuente de agua secreta de la tribu, un manantial oculto que era su línea de vida. Bajo el manto de la noche, sus hombres envenenaron el agua, no con un veneno que mataba rápidamente, sino con algo que pudría el cuerpo por dentro, una táctica de crueldad calculada para quebrar el espíritu junto con el cuerpo. El descubrimiento a la mañana siguiente fue devastador. El agua, símbolo de la vida, se había convertido en un agente de muerte. La pequeña Victoria se convirtió en cenizas en la boca, y el cerco de Thorn se cerró, no con muros de piedra, sino con la inevitabilidad de la sed. La esperanza recién descubierta dio paso a un pánico silencioso. Aquella noche, la hoguera del campamento parecía débil, su luz luchando contra una oscuridad abrumadora. Fue en ese momento de desesperación compartida que Travis se sentó junto a Anita, no para planear, sino simplemente para estar presente. Rompió el silencio con una historia sobre el padre de ella, describiendo cómo le había enseñado a encontrar agua siguiendo el vuelo de un pájaro determinado. No era una petición de perdón, sino una ofrenda de memoria, un reconocimiento del hombre que ambos amaron y perdieron. Por primera vez, Nita lo escuchó y en sus ojos él vio no solo a la cazadora, sino a la huérfana, a la niña que cargaba con el peso de un legado. Ella no respondió, pero tampoco se apartó. En aquel silencio, un frágil entendimiento comenzó a echar raíces. El veneno en el agua forzó la decisión de todos. Luchar era un suicidio. Quedarse era morir de sed. La única opción era la huida, un viaje traicionero a través de las montañas, un camino que solo una persona conocía. Travis, a través de su mapa antiguo y descolorido. El jefe Kyle reunió al consejo, y la decisión fue unánime y terrible. Confiarían sus vidas al hombre que, una década antes, había demostrado no ser digno de confianza. El destino de toda la tribu, desde los niños hasta los ancianos, ahora reposaba sobre los hombros de Travis, y la promesa contenida en un trozo de papel amarillento. La tensión era palpable. Cada mirada sobre él era una mezcla de esperanza y miedo. La deuda de la tierra seca estaba a punto de ser cobrada. Travis sintió el peso de aquella responsabilidad como una montaña sobre su pecho. Era una carga mucho mayor que su propia culpa. Miró a Anita, que ahora estaba a su lado, preparando suministros con una eficiencia silenciosa. Había una nueva determinación en sus ojos, una aceptación reacia de que sus destinos estaban entrelazados. Ella no lo había perdonado, pero lo había aceptado como una herramienta necesaria para la supervivencia de su pueblo. Él lo entendía. Para él, aquel viaje no era solo sobre escapar de Thorn, era sobre caminar de regreso a la humanidad, guiando el futuro de la hija de su amigo a través del mismo paisaje salvaje donde él había perdido su propia alma. La huida comenzaría al amanecer. El plan fue trazado bajo la luz parpadeante de la luna. Travis y Nita, ahora una improbable unidad de mando, detallaron la ruta a los guerreros. Él explicaba los puntos de estrangulamiento táctico donde podrían ser emboscados, y ella añadía detalles sobre el terreno, sobre las cuevas que podrían ofrecer refugio y los pasajes que solo los más ágiles podrían atravesar. La dinámica entre ellos era puramente funcional, pero bajo la superficie, un respeto reacio se estaba forjando en el fuego de la crisis. Él la veía no como la niña que abandonó, sino como una líder nata, y ella comenzaba a ver en él no al traidor, sino al estratega cuya mente podría ser la clave para la salvación. Mientras la tribu se preparaba para la partida silenciosa, Travis encontró un momento a solas. Sostuvo la pequeña pluma de águila en su mano, sintiendo su ligereza y su peso simbólico. Era un recordatorio constante de su fracaso y ahora de su única oportunidad de redención. Pensó en su esposa y en la promesa que le hizo al padre de Nita. Durante 10 años creyó ser una maldición, incapaz de proteger a quienes amaba. Ahora entendía que la verdadera maldición no era la pérdida, sino la huida. Proteger a Nita y a su pueblo, incluso si le costaba la vida, era la única manera de honrar a los muertos
y de finalmente empezar a perdonarse a sí mismo. La deuda no era con la tierra, sino con las almas que en ella habitaban. La última noche en el refugio estuvo cargada de una quietud solemne. Las familias se reunían, compartiendo las últimas porciones de comida y agua no contaminada. Los niños eran acunados en un sueño inquieto, ajenos al peligro que les aguardaba. Travis observaba desde lejos, un extraño entre el pueblo que ahora dependía de él. Vio a Anita consolando a una niña que lloraba, su dureza exterior disolviéndose en un momento de ternura genuina. En aquel gesto, Travis vio el legado de bondad de sus padres y sintió una oleada de determinación protectora tan feroz que lo sorprendió. No solo estaba salvando a un pueblo, estaba salvando aquel futuro, aquella capacidad de cuidar que él mismo había abandonado. El amanecer traería la huida y con ella la confrontación inevitable. El desfiladero era una trampa natural, exactamente como el mapa de Travis. Prometía. Las paredes de roca roja se erguían hacia el cielo azul de Arizona, creando un corredor estrecho que tanto ofrecía una ruta de escape como un callejón sin salida. El aire estaba pesado, cargado con el polvo y el silencio tenso de una plegaria antes de la batalla. Bajo la dirección precisa de Travis, los guerreros apaches colocaron las cargas de dinamita recuperadas, un recurso desesperado escondido bajo piedras sueltas, listo para sellar el destino de quienes los perseguían. Cada hombre y mujer conocía su papel, moviéndose con la economía de movimientos de quien ha vivido toda la vida al filo de la navaja. Travis, desde un saliente elevado, observaba todo, sintiendo el pulso de la tierra, el corazón de la tribu latiendo al unísono con el suyo. La huida había terminado. Ahora era una cuestión de supervivencia. El sonido llegó primero, un trueno distante que se transformó en el galope rítmico y amenazador de la caballería. Pronto surgieron en la entrada del desfiladero una serpiente de uniformes azules y acero reluciente, deslizándose por la arena. Al frente, montado en un semental negro, estaba el comandante Thorn, su rostro una máscara de satisfacción triunfante. Él veía el desfiladero no como un peligro, sino como el final del camino, la sepultura que él mismo había elegido para el último foco de resistencia apache. La arrogancia lo cegaba a los detalles, a las rocas que parecían un poco demasiado desplazadas, al silencio que era profundo y antinatural. Para él, la cacería había terminado, y la matanza estaba a punto de comenzar, consolidando su legado en aquella tierra que él creía estar domando. El infierno estalló con un silbido colectivo. La primera andanada de flechas partió de las sombras, encontrando sus objetivos con precisión mortal y sembrando el caos en las filas ordenadas de Thorn. La respuesta fue inmediata. Una muralla de sonido y furia cuando los rifles del ejército abrieron fuego, sus balas arrancando astillas de las rocas y aullando por el estrecho corredor. La acústica del desfiladero amplificaba cada disparo, cada grito, transformando la batalla en un pandemonio ensordecedor. Desde su posición, Travis tenía la mano en el detonador, sus ojos de explorador barriendo la escena, esperando el momento en que el grueso de las tropas de Thorn estuviera directamente sobre la trampa. La paciencia era su arma más afilada, un contrapunto letal a la fuerza bruta del enemigo que avanzaba implacablemente. Fue entonces cuando el segundo fuego de la crisis se encendió, no con pólvora, sino con el pánico de un niño. En medio del tiroteo, un niño pequeño, aterrorizado por el ruido, tropezó y cayó en una grieta profunda y estrecha, oculta por la sombra de una roca. Su grito fue casi engullido por el sonido de la batalla, pero no para su madre, cuyo lamento desesperado cortó el aire. El niño estaba vivo, pero atrapado, su pequeño cuerpo atascado en las profundidades de la roca. La batalla por la supervivencia de la tribu ahora tenía un epicentro de agonía personal e inmediata. Salvar el futuro de la tribu no significaba nada si uno de sus niños estaba siendo tragado vivo por la misma tierra que intentaban defender, un símbolo cruel de su precaria situación. Sin un segundo de vacilación, Nita actuó. Mientras los guerreros mantenían el fuego de cobertura, vio que era la única lo suficientemente ágil y delgada para alcanzar al niño. Era una misión suicida. Para llegar a la grieta,
necesitaría cruzar un tramo de terreno abierto, completamente expuesta al fuego enemigo. Pero en sus ojos no había miedo, solo la feroz determinación de una protectora. Salió disparada de su escondite, una mancha de movimiento rápido contra la piedra inmóvil. Las balas comenzaron a silbar a su alrededor, levantando pequeñas nubes de polvo donde impactaban, cada una a centímetros de distancia de apagar su vida. Era la personificación del coraje, un acto de amor puro en medio de un torbellino de odio. Desde lo alto, Travis observó la escena desarrollarse con una claridad torturante. Su mente de estratega gritaba que aquel era el momento perfecto. Las tropas de Thorn, distraídas por el objetivo solitario de Nita, habían avanzado directamente hacia la zona de la explosión. Un simple toque en el detonador y la batalla terminaría. La tribu se salvaría, pero el costo sería Nita, atrapada en la explosión o aplastada por la roca que caería. El fantasma de la niña que abandonó una década atrás se superpuso a la imagen de ella. La misma elección, la misma prueba. Salvarse a sí mismo o salvarla a ella. Y en una fracción de segundo, el caparazón de egoísmo y dolor que lo había envuelto durante 10 años finalmente se rompió, revelando al hombre que debería haber sido todo el tiempo. No detonó la trampa. En su lugar, se levantó. En un acto de puro sacrificio, Travis salió de su posición segura en el saliente rocoso, convirtiéndose en el objetivo más visible y desafiante de todo el desfiladero. Lanzó un grito de guerra, no de odio, sino de pura distracción, y disparó su rifle directamente contra el comandante Thorn. La bala erró por poco, pero el objetivo se logró. La atención de Thorn y de sus hombres más cercanos se volvió instantáneamente hacia él, hacia la figura solitaria y expuesta que los desafiaba abiertamente. Él era el explorador, el traidor, el fantasma que había venido a saldar cuentas. En aquel instante no estaba pagando su deuda con la tierra, sino con el alma de ella, personificada en 1900, la joven que luchaba por salvar una vida más abajo. La respuesta del ejército fue abrumadora. Una andanada de balas convergió hacia Travis, y el impacto lo arrojó hacia atrás con violencia. El dolor fue una explosión blanca, pero él la acogió con un sombrío alivio. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano. Los segundos cruciales que compró fueron suficientes. Nita, libre del fuego directo, logró sacar al niño de la grieta. Inspirados por el acto de Travis y viendo la oportunidad, los guerreros, apaches liderados por Kyle, lanzaron un contraataque feroz y coordinado. Uno de ellos alcanzó los cables dejados por Travis y accionó la explosión. La ladera del desfiladero se derrumbó sobre las tropas de Thorn y la batalla se transformó en una victoria decisiva y sangrienta para los apaches. La estrategia de Travis, completada por su sacrificio, había funcionado. El silencio que siguió a la victoria era más pesado que el ruido de la batalla. Nita, con el niño a salvo en los brazos de su madre, corrió hacia el saliente donde Travis había caído. Estaba vivo, pero apenas, su pecho manchado de un rojo vivo que contrastaba con la roca pálida. Se arrodilló a su lado, y cuando sus ojos se encontraron, una década de abandono y resentimiento se disolvió en un entendimiento mudo y doloroso. No eran necesarias las palabras. Su acto había hablado más fuerte que cualquier disculpa. No la abandonó. Había regresado. La protegió. En aquella mirada, Nita ya no veía al hombre que se fue, sino al guardián que volvió a casa, pagando la deuda más profunda de todas, no con promesas, sino con su propia sangre. La victoria en el desfiladero fue el fin de una guerra y el comienzo de una sanación. La tribu, guiada por los tramos finales del mapa de Travis, encontró un valle escondido, un oasis de vida protegido por murallas de piedra infranqueables que ni siquiera Thorn conocía. Allí, la vida recomenzó. Travis, flotando entre la conciencia y la fiebre, fue cuidado con una dedicación que no se sentía digno de recibir. Las manos del curandero de la tribu trataron sus heridas físicas, pero fueron las manos de Nita las que cuidaron de su alma. Ella le traía agua, cambiaba sus vendajes y se sentaba en silencio a su lado durante las largas noches. En sus gestos
Ya no había la aspereza de la guerrera, sino la ternura de una hija. Cada acto de cuidado de ella era un bálsamo que deshacía los nudos de culpa que él había cargado durante una década. Su toque gentil, perdonando los pecados que él creía imperdonables. Los meses pasaron como las estaciones y la salud de Travis regresó, pero su deseo de partir había desaparecido para siempre. Ya no era un extraño, un fantasma de paso. Se convirtió en parte del tejido de la tribu, su presencia silenciosa y constante, entrelazándose con su día a día. El jefe Kyle, que antes lo veía con desconfianza, ahora lo invitaba al consejo de ancianos, valorando su perspectiva y su mente estratégica. Travis no enseñaba a los jóvenes a odiar, sino a entender. Compartía su conocimiento sobre el mundo del hombre blanco, no como un arma de guerra, sino como un escudo para proteger la paz que habían conquistado con tanto costo. Había dejado de ser un explorador que guiaba ejércitos para convertirse en un consejero que guiaba un futuro, encontrando un propósito en el lugar de su mayor arrepentimiento. Una tarde, mientras el sol pintaba el valle con tonos de naranja y oro, Travis estaba sentado con Nita en la entrada de una cueva, observando la vida pacífica de la aldea más abajo. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un entendimiento que las palabras no podían expresar. Fue él quien lo rompió, con voz ronca. «Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en que te has convertido», dijo. Nita solo asintió, y luego, en un gesto simple, tomó la túnica de cuero de Travis, donde se había formado un desgarro, y comenzó a coserla con habilidad. En ese momento, él finalmente lo entendió. La familia no era la ausencia de dolor o la corrección de errores pasados. Era la decisión de quedarse, de remendar lo que está roto, de proteger. Al convertirse en el padre que Nita merecía, finalmente se perdonó a sí mismo. La esperanza, antes una flor rara que brotaba tercamente de la piedra seca, ahora florecía abundantemente en el valle escondido. Por primera vez en una generación, los niños apaches crecían sin el sonido constante de la persecución y el miedo. Sus risas resonaban en las paredes del cañón, un sonido más poderoso que cualquier disparo de rifle. Las tradiciones antiguas, antes practicadas en secreto y con prisa, ahora se celebraban abiertamente, asegurando que el alma de la tribu no solo sobreviviría, sino que prosperaría. La comunidad se fortaleció, autosuficiente y segura, un testimonio vivo de resiliencia y coraje. La paz que Travis ayudó a conquistar era real y tangible, una herencia de vida que superaba con creces el legado de muerte que él antes cargaba. Años más tarde, Travis, ahora un hombre de cabellos grises y rostro surcado por arrugas de paz en lugar de dolor, observaba una escena que cerraba el ciclo de su vida. Sentado a la sombra de un álamo, veía a Nita, ahora una líder por derecho propio, agachada en el suelo, enseñando a un círculo de niños curiosos a leer los rastros de los animales en el polvo. Señalaba una huella, su voz paciente y fuerte, transmitiendo la sabiduría de sus ancestros a la siguiente generación. En su gesto, Travis vio el eco de su padre, el eco de sí mismo y la promesa de un futuro duradero. La verdadera fuerza, se dio cuenta, no residía en huir del dolor del desierto, sino en regresar a él para encontrar y proteger a otros. En su acto final de cuidado, encontró la sanación para sus heridas más profundas y finalmente encontró su hogar. La tierra de Arizona, en 1885, era una promesa forjada en el polvo y la brutalidad. Un lugar donde la belleza desoladora del desierto servía de testigo silencioso para la herida abierta entre colonos y las tribus apaches. Para Josiah, un antiguo explorador del ejército cuya alma se había partido con la muerte de su esposa durante el parto, aquel paisaje era solo un espejo de su propia aridez interior. Su rancho aislado, antes un sueño de futuro, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, donde el viento aullaba como un lamento constante a través de las rendijas de la madera. Se movía como un fantasma entre las habitaciones vacías, atormentado por la culpa y por un prejuicio amargo que envenenaba su sangre, culpando a la gente del desierto por una vida entera de pérdidas y conflictos que culminaron en el silencio ensordecedor de su hogar. Cada amanecer,
era un castigo. Cada atardecer, un recordatorio de que estaba solo con sus demonios. Fue en el apogeo de esa desesperación cuando el dolor era una presencia física que lo asfixiaba, que el destino puso en su camino a una niña apache de 4 años, perdida y silenciosa cerca de su propiedad. En sus ojos oscuros, Josiah no vio a una niña, sino el reflejo de todo lo que odiaba, un símbolo vivo de su infortunio. En un acto de crueldad nacido de la más profunda angustia, la condujo hacia la vastedad implacable del desierto. El gesto que sellaría su destino por una década no fue una palabra, sino el sonido seco de la cantimplora de metal golpeando la arena a su lado. Junto a ella, depositó un pequeño amuleto de plata pulida, una pieza que había pertenecido a su difunta esposa. Al darle la espalda a la minúscula figura que lo observaba partir, Josiah no solo abandonó a una niña a su suerte, abandonó el último fragmento de su propia humanidad, dejándola para que muriera bajo el sol inclemente. 10 años pasaron, y cada uno de ellos fue un surco más en el alma de Josiah. El tiempo no curó la herida, al contrario, la profundizó, transformando el dolor agudo del luto en una infección crónica de culpa. Josiah ya no era el hombre quebrado de su rancho, sino un trotamundos, un espectro que vagaba por las fronteras, cuyo rostro se había convertido en un mapa de arrepentimiento. La noticia le llegó como un trueno en un cielo despejado, traída por un comerciante de pieles en una taberna inmunda. Un cazarrecompensas despiadado, Silas Blackwood, conocido como el Cuervo, estaba limpiando las tierras de Arizona, contratado por hacendados para exterminar a los apaches restantes. El nombre de Blackwood golpeó a Josiah con la fuerza de una bala, despertando la conciencia que había intentado ahogar en una década de polvo y whisky. El miedo de que la niña fuera solo un número en el conteo de muertos del Cuervo lo forzó a confrontar al monstruo que había sido. Silas Blackwood no era solo un hombre, era una plaga, una personificación de la codicia y el odio que barría aquellas tierras. Su reputación lo precedía, susurrada con una mezcla de miedo y perversa admiración. El Cuervo no mataba por deber o por justicia, sino por oro, y su método era la brutalidad calculada. Envenenaba pozos de agua, sabiendo que la sed mataría a los más débiles antes de que sus balas tuvieran que ser gastadas. Organizaba emboscadas al amanecer, cuando el frío volvía los dedos lentos en los gatillos. Para Silas, cada vida nativa aniquilada era solo un recibo para canjear por monedas, y su presencia en la región transformaba la peregrinación de Josiah en una carrera desesperada contra el tiempo. Él era el reloj implacable, cuyas manecillas avanzaban hacia el clan que Josiah necesitaba encontrar, representando la cara más oscura de lo que el propio Josiah podría haberse convertido. El viaje de regreso fue una penitencia. Cada paso en el suelo árido de Arizona era un eco de aquella caminata fatídica de 10 años antes. El paisaje, antes visto como un enemigo, ahora se revelaba como el único testigo de su crimen, y Josiah lo escudriñaba con una atención desesperada. Las montañas lejanas, las formaciones rocosas, los cactus retorcidos, todo parecía observarlo en silencio, juzgándolo. No buscaba una pista física, sino un fantasma, un recuerdo que lo atormentaba en la vigilia y en los sueños. La imagen de aquella niña, con sus ojos profundos y silenciosos, era su brújula y su tormento. Encontrarla ya no era una cuestión de aliviar su propia culpa, sino una necesidad visceral de saber si la vida que él desechó había, de alguna forma, logrado florecer en aquel desierto. Lejos de allí, aquella vida había florecido con la resiliencia de un cactus. La niña, ahora con 14 años, se llamaba Anawa, un nombre que significaba tortuga, dado por su terquedad para sobrevivir. Encontrada al borde de la muerte por Tala, una sabia anciana de un pequeño clan, Anawa creció fuerte, desconfiada y profundamente arraigada en las tradiciones de su pueblo. Sus días estaban llenos de los ritmos de la tierra, la búsqueda de agua, la recolección de hierbas medicinales, la escucha atenta de las historias que Tala contaba alrededor del fuego. Había aprendido que la supervivencia dependía de la comunidad y de la desconfianza hacia el mundo exterior, especialmente hacia los hombres blancos,
que en su experiencia eran heraldos de dolor y destrucción. En su corazón guardaba una fuerza silenciosa y una cautela que la convertían en una observadora perspicaz de todo y de todos. El primer encuentro fue un choque de dos mundos. Josiah, guiado por instintos de explorador y una dosis de suerte desesperada, finalmente localizó el precario campamento del clan, escondido en un pequeño valle. Su llegada no fue una reunión, sino una invasión. Fue recibido con el silencio hostil de flechas apuntadas y miradas duras. Anagua estaba allí, y al verlo, su rostro no demostró reconocimiento, sino una aversión instintiva. Sus ojos, los mismos que lo atormentaban, ahora lo miraban con una frialdad cortante. La barrera entre ellos era Tala, la matriarca, cuya postura digna y mirada penetrante parecían cargar el peso de generaciones de sufrimiento. Se plantó frente a Josiah, no como una guerrera, sino como una montaña, inquebrantable e imponente, la guardiana de su gente. Las palabras de Josiah salieron secas y agrietadas como el lecho de un río muerto. Intentó hablar de culpa, de un error que lo consumía desde hacía una década, pero el lenguaje de la redención sonaba vacío y egoísta en aquel lugar de pura supervivencia. Para el clan, la culpa de un hombre blanco era solo el preludio de más violencia. Tala lo escuchó con una paciencia antigua, su rostro impasible, y cuando terminó, su respuesta fue corta y poderosa, cortando el aire como una hoja de obsidiana. «La culpa de un hombre es su sombra», dijo ella, con la voz serena pero firme. «Lo sigue a donde vaya. No alimenta a los hambrientos, ni trae agua a los sedientos». Con un gesto sutil, lo despidió. El rechazo fue absoluto, dejando a Josiah fuera del círculo de fuego, una vez más, solo en el desierto. La situación del clan era un reflejo de la crueldad de la tierra y de los hombres. La prolongada sequía ya había diezmado la casa y secado manantiales importantes, pero la llegada de Silas Blackwood había transformado la dificultad en un asedio mortal. Sus hombres habían comenzado a envenenar las pocas fuentes de agua restantes, una táctica cobarde que forzaba al clan de Tala a arriesgarse cada vez más lejos en territorio expuesto. El hambre y la sed eran ahora enemigos tan presentes como el cuervo y sus cazadores. Esa vulnerabilidad, esa lucha diaria por la existencia, abrió una grieta en la muralla de desconfianza que rodeaba a Tindutzites. Josiah, él poseía un conocimiento que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ellos, y esa era la única moneda de valor que le quedaba. Sin pedir permiso, Josiah partió antes del amanecer. No buscó el diálogo, simplemente actuó. Sus habilidades como explorador, antes usadas al servicio del ejército que luchaba contra ese mismo pueblo, fueron redirigidas hacia un propósito de vida. Recordaba mapas antiguos, historias de viejos exploradores sobre veneros de agua subterráneos. Después de un día de búsqueda incansable bajo el sol abrasador, encontró lo que buscaba. Un pequeño manantial escondido en el fondo de una gruta, protegido por rocas y casi imperceptible. No reclamó el hallazgo, simplemente dejó un rastro de piedras marcadas, una señal clara que solo un pueblo del desierto entendería, y regresó a su exilio autoimpuesto, observando desde lejos. Fue su primera ofrenda, un acto de servicio silencioso en un desierto de palabras inútiles. El descubrimiento del agua generó un cambio sutil, casi imperceptible. La hostilidad del clan dio paso a una curiosidad cautelosa. Anagua, en particular, observaba a Josiah desde lejos. Ya no lo veía como un invasor, sino como un enigma, un hombre que poseía las habilidades de un enemigo, pero las usaba para ayudarlos. Una tarde, el agotamiento finalmente venció a Josiah. Se desplomó a la sombra de una roca, su cuerpo cediendo a la deshidratación y la fatiga. Anagua lo vio caer. Por un largo momento, permaneció inmóvil, su rostro una máscara de indecisión. El instinto le decía que ignorara al hombre blanco, pero algo en su vulnerabilidad, en su completa entrega al desierto, la conmovió. A regañadientes, llenó una pequeña vasija de barro con el agua que él había encontrado y la dejó a su lado, un gesto anónimo de reciprocidad. Aquella noche, Tala se acercó a Josiah. El fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro arrugado,
y sus ojos parecían contener la sabiduría de 1000 lunas. No lo cuestionó sobre sus habilidades o intenciones, sino que le hizo una sola pregunta: ¿por qué aquella niña? Fue entonces que Josiah, con la voz entrecortada, contó la historia completa, no solo del abandono, sino del amuleto de plata, el último vestigio de su esposa, una pieza que profanó al dejarla como un hito de su crimen. Tala lo escuchó en silencio, y cuando terminó, reveló la pieza que faltaba en el rompecabezas de su dolor. «La tortuga lo guardó», dijo ella. «Todos estos años lo ha llevado consigo, un recuerdo sin memoria». La revelación lo golpeó con fuerza, el preámbulo de una década que estaba a punto de llegar a su desenlace. La frágil paz fue rota por la realidad inminente. Uno de los jóvenes cazadores del clan, que había salido a seguir el rastro de un venado, no regresó. Al anochecer, una pequeña partida de búsqueda encontró las señales inequívocas del paso de Silas Blackwood. Huellas de caballos con herraduras, una flecha apache rota y, más adelante, el cuerpo del joven, dejado a la vista como una advertencia macabra. El peligro que antes era una amenaza lejana, ahora tenía un rostro y un nombre, y estaba cazando activamente a los miembros del clan. El miedo se instaló en el campamento, un frío que ni el fuego podía disipar. El cerco del cuervo se estaba cerrando, y el tiempo para huir se agotaba rápidamente, transformando cada decisión en una cuestión de vida o muerte para todos ellos. La tragedia forzó al clan a reconocer el valor de Josiah. Su conocimiento de las tácticas, de los hombres blancos y su habilidad para leer el terreno se convirtieron en sus recursos más preciados. Examinó las huellas, analizó la posición del cuerpo y trazó un mapa mental de la estrategia de Blackwood. «No solo está cazando», explicó Josiah a Tala y a los otros guerreros, «nos está pastoreando, empujándonos hacia el cañón. Es una trampa». Les aconsejó abandonar el campamento de inmediato, moverse bajo el manto de la noche por un sendero peligroso que podría llevarlos fuera del alcance del cuervo. Su voz, antes la de un suplicante, ahora era la de un comandante reacio, y por primera vez lo escucharon no como un extraño, sino como un aliado. Durante la apresurada preparación para la partida, una astilla de madera de una flecha que Josiah estaba preparando le hirió profundamente la mano. Anagua, al ver la sangre correr, se acercó con hierbas y tiras de tela. Su tacto era eficiente, casi clínico, pero mientras limpiaba la herida, el silencio entre ellos se volvió pesado de palabras no dichas. Fue entonces cuando Josiah, mirando no a la herida sino al rostro de ella, habló en voz baja: «No te pido que me perdones, pero necesito que sepas que al hombre que te dejó en aquel desierto, yo también lo abandoné allí». Ella no respondió, pero por un instante la presión de sus dedos en su mano disminuyó, un reconocimiento mínimo de que su dolor, así como el de ella, era real y presente. Más tarde, mientras observaba las estrellas, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad, Tala se sentó a su lado. La anciana no ofreció palabras de consuelo o absolución, sino una semilla de sabiduría que redefinió su búsqueda. «Algunos hombres cargan la culpa como una piedra en el pecho hasta que los ahoga», dijo ella, su voz sonando como el suave viento del desierto. «Otros la usan piedra por piedra para construir un puente sobre el abismo que ellos mismos crearon». La metáfora simple pero profunda iluminó un nuevo camino para Josiah. Su propósito no era borrar el pasado o ser perdonado por él, sino usarlo como cimiento para construir un futuro seguro para Anagua y su gente. La redención no era un destino, sino una construcción. La decisión fue tomada. Bajo el liderazgo táctico de Josiah y la guía espiritual de Tala, el clan se preparó para la travesía. El plan era arriesgado, exigiendo que viajaran por un desfiladero estrecho, un camino que podría llevarlos a la libertad o a una emboscada final. Mientras se preparaban para partir, en la oscuridad que siempre precede al alba, Anagua se acercó a Josiah. No dijo nada, pero le extendió una cantimplora llena de agua, un gesto que reflejaba e invertía el acto de abandono de una década atrás. Luego, le dio un breve y casi imperceptible asentimiento con la cabeza.
No era perdón, ni siquiera confianza plena, pero era aceptación. El vínculo, forjado en el fuego de la necesidad y templado por la vulnerabilidad mutua, estaba finalmente formado, uniéndolos contra la tormenta que se aproximaba. El cañón resultó ser un arma de doble filo. Bajo la guía de Josiah, el clan se movió con una agilidad silenciosa a través del estrecho pasaje, un refugio que prometía la salvación. Pero la esperanza se desintegró en polvo cuando se acercaron a la salida. Figuras sombrías surgieron en las rocas de arriba, bloqueando el camino. Silas Blackwood se les había anticipado. La trampa no era para él, era para ellos. El aire se volvió pesado, denso con el polvo de una tormenta de arena que se formaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un amarillo enfermizo. El silencio antes de la batalla era un grito ahogado, la certeza de que aquel desfiladero sería una cuna de libertad o una tumba colectiva, y ya no había a dónde correr. El cuervo, pacientemente, había esperado a que su presa entrara directamente en sus dominios. El primer disparo rompió el silencio y desató el infierno. El sonido de la bala rebotando en las paredes del cañón se multiplicó en un rugido ensordecedor, un trueno de muerte que resonaba y confundía. Los hombres de Blackwood, posicionados en un terreno elevado, disparaban con una precisión cruel. Josiah, actuando por puro instinto, gritó órdenes, su voz de antiguo explorador cortando el caos. Empujó a Anagua detrás de una roca e indicó refugio a los pocos guerreros del clan, usando su conocimiento del terreno para transformar la topografía traicionera en una defensa desesperada. Ya no era un penitente buscando perdón. En ese momento se había convertido en el escudo que no había logrado ser una década antes. Cada movimiento suyo, un intento de reescribir su pasado con actos de protección. En medio del caos de disparos y gritos, la tragedia encontró a su objetivo más vulnerable. Una bala perdida, un fragmento de plomo errante, alcanzó a Tala en el pecho. La anciana cayó sin emitir sonido, su frágil cuerpo desplomándose como un árbol antiguo que finalmente cede ante la tormenta. El grito de Anagua fue un sonido primario, una navaja de dolor que cortó más profundo que cualquier bala. Corrió al lado de su mentora, ignorando los proyectiles que zumbaban a su alrededor, su universo entero contrayéndose hacia la mancha roja que se extendía en el pecho de la mujer que la había salvado. El ímpetu de la huida quedó destrozado. La batalla por la supervivencia física del clan fue súbitamente eclipsada por la lucha desesperada de Anagua por salvar el corazón de su familia. Allí, en aquel espacio confinado de polvo y muerte, se manifestó el clímax de dos fuegos de Josiah. Por un lado, el peligro físico e inmediato, las balas de Silas lloviendo sobre ellos, los guerreros del clan cayendo uno a uno, el cerco cerrándose inexorablemente. Por el otro, el incendio emocional, Anagua, arrodillada y expuesta, negándose a abandonar a Tala, convirtiéndose en un blanco fácil. Verla allí, tan cerca de la muerte, era revivir su crimen original, pero esta vez él estaba presente, y la elección era suya: huir para salvar su propia vida, dejándola al destino que él mismo había decretado años atrás, o sacrificarse por la vida que un día desechó con tanta frialdad. El desierto exigía su pago, y el precio era una elección definitiva entre la cobardía y la redención. Arrastrándose bajo el fuego cruzado, Josiah alcanzó a Anagua. El polvo y el humo le ardían en los ojos, pero su visión era más clara que nunca. «Tenemos que salir de aquí», jadeó, intentando jalarla. Ella se volvió hacia él, el rostro manchado de lágrimas y del polvo del cañón. «Es mi familia. No voy a dejarla», gritó, su voz quebrándose en desesperación. En ese instante, Josiah la vio de verdad, no como un símbolo de su culpa, sino como una hija defendiendo a su madre. Encontró su mirada y en su propia voz ya no había el eco del arrepentimiento, sino la resonancia del propósito. «Entonces la salvaremos», declaró con una certeza feroz. «Llévala a la grieta en las rocas. Ahora, yo les daré tiempo». Esa promesa fue su transformación final. Con un grito de guerra que era una mezcla de furia y
expiación, Josiah se levantó y rompió la cobertura, corriendo en la dirección opuesta, atrayendo deliberadamente el fuego hacia sí mismo. Se convirtió en el señuelo, el blanco solitario, una figura desesperada corriendo contra una ráfaga de balas. Cada disparo que erraba a Anagua y se incrustaba en la roca cerca de él era una pequeña victoria, un paso más en la construcción de aquel puente que Tala había mencionado. La tormenta de arena finalmente se abatió sobre el cañón, un aliado caótico que reducía la visibilidad a unos pocos metros, transformando la persecución en un juego mortal de gato y ratón en medio del torbellino de viento y arena, donde solo el más astuto sobreviviría. Atrajo a Silas a un desfiladero aún más estrecho, una trampa dentro de la trampa. Herido en la pierna y casi sin munición, Josiah se vio acorralado. Blackwood se acercaba lentamente, el depredador saboreando el momento final, su rostro una mueca de triunfo detrás del pañuelo que lo protegía de la arena. Fue entonces cuando Josiah levantó la mano. En ella, el pequeño amuleto de plata brillaba con una luz fantasmagórica en medio de la penumbra de la tormenta. ¿Recuerdas esto, cuervo?, gritó, su voz ahogada por el viento aullante. Es el precio de un alma. El brillo no era un desafío, era una señal. La preparación de una década, el símbolo de su mayor vergüenza, estaba a punto de convertirse en la herramienta de su absolución. Silas vaciló, sus ojos fríos fijos en el objeto brillante, una fracción de segundo de confusión que le costaría todo. No vio la silueta de uno de los guerreros apaches arriba, posicionado desde el inicio de la batalla, esperando esa misma señal. En el instante en que Blackwood levantó su rifle para el tiro final, la cuerda que sostenía una pila de rocas inestables fue cortada. El sonido comenzó como un murmullo y creció hasta convertirse en un trueno ensordecedor. Una avalancha de piedras y polvo se derrumbó, sellando el pasaje y enterrando a Silas, Blackwood bajo el peso de la propia montaña que había usado como arma. El estruendo fue final y absoluto, un punto final geológico en la historia del cuervo. La tormenta de arena ahora dominaba por completo el cañón, un velo impenetrable que envolvía todo en su abrazo violento y anónimo. Los cazarrecompensas restantes, sin su líder y cegados por la furia de la naturaleza, se dispersaron en pánico. La batalla había terminado. Josiah se desplomó contra la pared de roca, la pierna herida latiendo, de dolor el cuerpo exhausto, pero el alma extrañamente ligera. A través de la cortina arremolinada de arena, vislumbró una silueta. Anagua, habiendo llevado a Tala a la seguridad de la grieta, estaba mirando en su dirección. El peligro físico había pasado, pero entre ellos, suspendida en el corazón de aquella tormenta, pendía la cuestión de todo lo que se había roto y todo lo que podría, quizás, ser reconstruido a partir de los escombros. Cuando la tormenta de arena finalmente se disipó, dejó atrás un mundo silenciado y limpio. El sol de la mañana bañó el cañón con una luz suave, revelando la devastación de la batalla, pero también la quietud de la supervivencia. Anagua encontró a Josiah recargado en la pared de roca, herido y exhausto, pero vivo. Sin una palabra comenzó a curar sus heridas, sus movimientos ya no clínicos y distantes, sino con una eficiencia que ahora contenía un rasgo innegable de cuidado. Tala, aunque gravemente herida, estaba estable. Su legendaria resiliencia, combinada con el conocimiento de Anagua sobre hierbas curativas, la había anclado a la vida. El clan, reducido en número, pero inquebrantable en espíritu, se reunió en medio de los escombros. La amenaza había pasado, y en el vacío dejado por la violencia, el silencio permitía que las heridas del alma comenzaran a sentirse. Las semanas que siguieron fueron un período de recuperación silenciosa. Josiah se curó lentamente, bajo los cuidados del pueblo que había venido a salvar. Nadie le pidió que se quedara, pero crucialmente, nadie le dijo que se fuera. La cuestión de su futuro flotaba en el aire, una presencia constante y tácita. No esperó una invitación. En cambio, se integró al ritmo de la vida del clan. Usó su fuerza para ayudar a construir refugios más seguros, su habilidad para cazar y proveer, y su conocimiento para enseñar a los más jóvenes a leer las historias que la tierra escribía en la arena.
No intentó llenar el vacío de un padre en la vida de Anagua. En cambio, se convirtió en algo diferente, un guardián silencioso, una presencia protectora que encontró su lugar no a través de palabras de arrepentimiento, sino de acciones diarias y altruistas. La aceptación plena llegó una noche de cielo púrpura, cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar. Josiah estaba sentado un poco alejado del fuego, puliendo el amuleto de plata, ahora abollado por la batalla, pero aún brillante. Anagua se acercó y se sentó cerca de él, no a su lado, sino a una distancia que era tanto respetuosa como íntima. Permanecieron en silencio por un largo tiempo, observando las llamas danzar. Entonces, con la voz baja y clara, rompió el silencio. Tala dice que algunos hombres usan la culpa para construir un puente. Lo miró. Tu puente es fuerte. No era una declaración de perdón, pues quizás algunas cosas fueran imperdonables, pero era un reconocimiento, una aceptación de su viaje y de su transformación. Josiah solo asintió, incapaz de hablar, sintiendo que el peso de una década finalmente comenzaba a disiparse. Fue en ese momento que comprendió la verdadera naturaleza de su redención. No había regresado para encontrar el perdón que tanto anhelaba, sino para descubrir un propósito que lo sanaría. La familia que había perdido por la muerte era un recuerdo sagrado, un dolor que cargaría para siempre. Pero la familia que lo acogió, forjada en el desierto y en la sangre, era su presente y su futuro. No era un padre sustituto para Anagua, era un pilar, un hombre que había usado las piedras de su pasado para erigir un muro de protección a su alrededor. El amor que sentía no era el de un esposo o el de un padre biológico, sino algo igualmente profundo. El amor silencioso y feroz de un guardián que encontró a su clan. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El clan se estableció en un valle escondido, un oasis de relativa seguridad. El paisaje aún era implacable, pero dentro de aquella pequeña comunidad, la esperanza florecía. La escena final muestra a Josiah ya no como un espectro atormentado, sino como un hombre cuya presencia era serena y firme, enseñando a un niño a identificar las huellas de un conejo en la arena. A cierta distancia, Anagua lo observaba, y por primera vez, una sonrisa genuina y serena adornaba su rostro. El recuerdo del dolor y la pérdida nunca desaparecería por completo, pero ya no era la fuerza que definía sus vidas. En el corazón del desierto más brutal, Josiah no solo encontró a la niña que había abandonado, encontró la humanidad que había enterrado junto con su esposa, demostrando que la verdadera redención no está en borrar el pasado, sino en construir un futuro a partir de sus escombros.